Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En el video anterior creamos el marco y el panel donde iremos agregando los objetos de nuestra interfaz gráfica, que vendría siendo este de aquí. Es el que tenemos aquí. Es el que creamos en el video anterior. Hoy vamos a agregar el área de texto. Vaya, es lo más importante de nuestro programa, prácticamente. Vamos a empezar. En este caso, pues aquí ya tengo el programa ya terminado. Podemos ver que aquí ya se ve un espacio, se ve como un tipo marco en esta parte de aquí. Si nosotros le damos en el botoncito de más, de aquí en la barra de herramientas, bueno, ahí dice nuevo archivo. Si le damos aquí, podemos ver que nos abre pues este tipo de especie de pestaña, así nos abre una pestaña y en su interior tenemos un cuadro de texto donde pues ya podemos empezar a escribir. Si nosotros le damos más, podemos ver que nos va acumulando a diversas pestañas en la cual igual en su interior podemos tener más cuadros de texto y así sucesivamente, y como vemos se va acumulando en formas de pestañas. Si seleccionamos la de arriba, pues nos ubica en la que estamos y oculta la demás. Y en este lado también seleccionas y se oculta la otra y se abre en la que está seleccionada. La clase que nos permite crear estas pestañas es la clase JTabekPane. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Este componente es un contenedor. Esto quiere decir que en su interior podemos colocar lo que queramos, con la ventaja que nos crea diversos contenedores y los va colocando en formas de pestañas, así como vimos aquí. Nos crea diversos contenedores, pero nos va creando diversas pestañas. En este caso, este contenedor en su interior tiene un cuadro de texto, que es esto de aquí, y pues los demás también. Prácticamente lo que nos va a contener estos contenedores son cuadros de texto. Entonces, para hacer esto tenemos que crear un objeto de esta clase. Te recomiendo que lo busques en la API de Java y que le das la información. También échale un ojo a los métodos que más adelante los vamos a estar utilizando. Entonces, pues nos vamos a nuestro Eclipse y es lo que teníamos programado hasta este punto. Y vamos a crear este objeto. Entonces recordemos que todos los objetos que vamos a estar programando a partir de ahora, todo lo que vaya a ser visual, o sea los botones y todo eso, lo vamos a estar agregando siempre a la clase panel. Prácticamente esta clase de marco, o sea de la ventana, ya no lo vamos a estar utilizando, sino que la mayoría lo vamos a programar en la clase de panel, o sea el contenedor donde le vamos a ir agregando los objetos que queremos que sean visibles en nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos a crear un objeto de esta clase JTabekPane. Nos vamos en la parte de aquí abajo, después del constructor, después de sus llaves, nos centramos en esta parte de aquí y aquí vamos a crear un objeto. Entonces creamos el objeto, ponemos private o private, no sé cómo se pronuncia bien, disculpen, JTabekPane. Ok, vamos a ponerle un nombre a este objeto. En mi caso pues yo le voy a poner tpane, de esta manera, la T de Tabek y pane pues de la última palabra que tenemos aquí. Ok, hay que utilizar siempre nombres que identifiquen de qué tipo de datos son, ¿no? Para no perdernos, porque probablemente tengamos demasiados objetos y nos confundamos, así que hay que usar nombres razonables. En este caso ya simplemente le ponemos punto y coma y listo, ya tenemos nuestro objeto. Ahora vamos al constructor de nuestro panel, o sea de la clase panel, de aquí en la que creamos. Ese es nuestro constructor y aquí vamos a instanciar el objeto que creamos. En este caso ponemos tPane es igual a new JTabekPane. Okay, abrimos paréntesis, punto y coma. Con esto prácticamente ya creamos nuestro contenedor donde van a ir nuestros cuadros de texto. Ahora este contenedor hay que agregarlo al panel. Ahorita simplemente lo instanciamos, pero no ha sido agregado al panel, o sea que si ejecutamos va a pasar como en el video anterior, que cuando creamos el JLabel no lo habíamos agregado al panel con el método app, simplemente lo creamos y cuando dábamos a ejecutar no aparecía. En este caso pasa igual con todos los objetos que creemos.
tenemos que agregarlos al panel para que sean visibles. Entonces en la parte de abajo, siempre en la parte de abajo, hasta el final, hay que colocar add y paréntesis, punto y coma, y hay que agregar este contenedor, le ponemos tPanel. Entonces si le damos en ejecutar, podemos ver que aquí, miren cómo se ve aquí, en esta parte se ve un cuadrito, aquí está, y este cuadrito que se ve aquí es nuestro objeto que acabamos de agregar, es nuestro tPanel, ¿ok? Si nosotros comentamos esta línea, pues prácticamente va a pasar lo mismo, es que no se ve nada, es simplemente la ventana. ¿Por qué? Porque no hemos agregado este objeto, y al agregarlo, aquí ya aparece nuestro objeto. Se ve obviamente de este tamaño porque nosotros no le hemos dado una dimensión, simplemente se crea por defecto de ese tamaño. Ahora, algo que te recomiendo es, bueno, son dos recomendaciones aquí, ya depende de ti si las quieres seguir. Aquí yo siempre hago como un tipo comentario, por ejemplo, para ir separando el código. Por ejemplo, esta sección va a pertenecer al área de texto, entonces yo aquí le voy a poner área de texto. Lo voy a poner así, y aquí le voy a poner otro que identifica que cierra, que aquí termina todo lo que lleva el área de texto. Entonces estos son comentarios, pero todo lo que vaya programando sobre el área de texto, o sea, todo lo que sea referente al área de texto, lo voy a ir colocando aquí, para no ir revolviendo el código. Y también el segundo consejo es que estos métodos app, vamos a tener varios, siempre los coloques al final del constructor, o sea, antes del cierre de la llave, para que no tengas ningún tipo de problema de que si lo colocas antes, algo no se llegue a visualizar. Entonces yo te recomiendo que estos métodos siempre los pongas hasta el final, o sea, antes del cierre de la llave. Recordemos que los programas se ejecutan de arriba hacia abajo. Entonces si lo colocamos en la parte de aquí abajo y agregamos el panel, pues miren lo que pasa. Pues marca un error. ¿Por qué? Porque estamos agregando un objeto que todavía no ha sido instanciado. Por lo tanto, pues te marca error. Entonces, para evitar este tipo de error, o en caso de que ya esté instanciado tu objeto y le hayas hecho algún cambio, y ya lo habías agregado y después hiciste los cambios, pues esos cambios no se van a visualizar. Entonces yo te recomiendo que siempre hagas esto, que los métodos app siempre los coloques hasta abajo. Ahora vamos a agregarle a este contenedor, pues ahora sí, nuestra área de texto. En este caso necesitamos otro panel, donde dentro de este panel va a ir el área de texto. Nos vamos en la parte de abajo y vamos a poner otra vez private y vamos a poner jpanel. A este panel yo le voy a poner ventana. Le voy a poner así porque es el que va a ir dentro de nuestro contenedor JTabek. Entonces es una pestaña, esto es como si fuera una ventana prácticamente. Entonces así lo voy a dejar como ventana. Luego vamos a crear un objeto del área de texto. En este caso le ponemos private. La clase que nos provee pues las herramientas para crear área de texto se llama jTextPanel y le vamos a poner área texto. Así le voy a poner área texto. Te recomiendo de igual manera que cheques en la API de Java sobre esta clase, que nos provee demasiadas herramientas o métodos para manipular texto dentro ahora sí que del área de texto, ¿no? Entonces sí te recomiendo que le eches una pequeña leída a la información sobre esta clase, que como te dije pues nos ayuda a crear un área de texto. Ahora si nos vamos a nuestro programa ya terminado, podemos ver que tenemos este botón que al presionarlo pues nos crea la ventana con el área de texto, y si le damos aquí en nuevo archivo también nos crea pues lo mismo. Entonces para que esto nos sirva de esta manera, para que al momento de dar clic aquí y luego también acá nos cree pues un área de texto, una pestaña con un área de texto, pues necesitamos crear un método que nos facilite esta tarea de crear una ventana con un cuadro de texto. Entonces vamos a crear un método en esta parte de aquí,
Abajo del método constructor creamos aquí en esta parte un método. Este método le voy a poner, a este método le voy a poner creaPanel. Entonces para crear este método vamos a poner public void y el nombre de nuestro método yo le voy a poner creaPanel. Ponemos paréntesis y abrimos llaves. Ahora dentro de nuestro método que se llama creaPanel vamos a instanciar lo que es nuestra ventana, o sea el contenedor que va a contener el área de texto. En este caso se llama ventana, que es un panel. No te confundas si hablo de esta manera, o sea un contenedor al final de cuentas termina siendo un panel. Un panel resulta siendo un contenedor. Así que cuando digo contenedor regularmente me refiero a panel. Ya ves que te había dicho que esta clase lo que nos provee era un contenedor. Pues si te fijas al final dice pane, o sea al final de cuentas esto es pues un contenedor. Pero lo que nos ayuda es que nos ayuda a mantener muchos contenedores y los va ubicando en forma de pestañas. Al final de cuentas todos esos contenedores también son paneles. Así que bueno, espero no haberte confundido en esta breve explicación, pero bueno, un contenedor es un panel y un panel es un contenedor, para que no nos confundamos, ¿ok? Entonces aquí vamos a instanciar nuestro panel que le pusimos ventana. Le ponemos ventana es igual a new jpanel. Punto y coma. Y también vamos a instanciar nuestro área de texto. Entonces le ponemos área texto es igual a new a jtextPane o jtextPane. Listo. Ahora este área de texto lo vamos a agregar a este panel. Y ya sabemos que para agregar a algún objeto, a algún contenedor, necesitamos utilizar el método add. En este caso ponemos ventana, porque lo vamos a agregar al objeto ventana, aquí es ventana.add, paréntesis, punto y coma, y lo que vamos a agregar es el área de texto. Así. Ahora nuestra ventana ya contiene el área de texto. Ahora esta ventana lo vamos a agregar al objeto de tpane, o sea el que se va a encargar de colocarlo en forma de pestañas. Y para hacer esto simplemente ponemos tpane.add. En este caso cambia un poco el método add, pero al final de cuentas termina siendo la misma situación de agregarlo a un contenedor, ¿ok? Entonces le ponemos add tab y aquí le vamos a decir que lo que queremos que agregue es la ventana, porque la ventana ya tiene en su interior el área de texto. Entonces simplemente vamos a agregar la ventana. Muy bien. ¿Por qué nos marca error? Bueno, nos marca error porque este método recibe más parámetros en su interior. En este caso recibe un título, nosotros le vamos a poner title. Y como podemos ver, recibe un título. Para este título es el que se va a poner en la pestaña de arriba. Y el contenedor que le estamos agregando pues es el que se va a poner en la parte de abajo. Entonces ya tenemos nuestro método que lo que hace es instanciar un contenedor, un área de texto, y en el contenedor llamado ventana estamos agregando el área de texto, y en nuestro contenedor que se encarga de ponerlos en forma de pestañas nos agrega la ventana, que en la ventana en su interior tiene el área de texto. Espero no haberte confundido. Y bueno, este es el título que va a ir en la pestaña, ¿ok? Entonces si nosotros le damos en play, pues vemos que igual no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, porque simplemente creamos el método, pero no estamos utilizando este método. Entonces, como todavía no tenemos botón en el cual nosotros le demos clic y nos agregue el panel, simplemente vamos a poner aquí crea panel, paréntesis, punto y coma. Entonces, cuando se ejecute nuestro programa, va a crear esto y después va a ejecutar esto. Va a llegar aquí y al llegar aquí va a saltar a esta parte de aquí, va a crear esto, va a crear esto, va a agregar a la ventana el área de texto y al objeto tpane le va a agregar la ventana con este título. Y si le damos en ejecutar, pues podemos ver que ya aparece
nuestra ventana, y en su interior de toda la ventana aparece nuestro panel o nuestro contenedor con una pestaña que dice title, que es lo que nosotros hemos especificado aquí, que el título de la pestaña va a decir title, y en su interior pues hay un contenedor que obviamente no se ve porque no es visible, pero en su interior de ese contenedor llamado ventana tiene el área de texto. El área de texto sí es visible. En este caso pues podemos ver que escribimos y se va haciendo más grande, y así sucesivamente. Por ese video va a ser todo. Ya hemos agregado nuestro área de texto. Yo sé que no se ve como lo tenemos aquí en esta parte. Yo sé que todavía no se ve así, pero no quiero llenarte de mucha información todavía por el momento. Simplemente hemos agregado nuestro área de texto, nuestro contenedor que lo pone en forma de pestaña. En el siguiente video ya vamos a estar agregando el menú. Nos vamos a encargar de agregar este menú que tenemos aquí arriba, y es donde ya realmente va a cobrar un poco de sentido este método que tenemos aquí. En este caso es el que nos permite pues ir creando las pestañas que en su interior va a contener los cuadros de texto. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Yo sé, como te digo, se ve un poco raro todavía, pero más adelante vas a ver como esto, que si lo ejecutamos desde un principio pues se ve un poco raro, se ve feo, pero más adelante te vas a dar cuenta que va a ir agarrando un poquito más de forma. Y lo dejo así porque te quiero ir explicando detalle a detalle cómo se van posicionando las cosas. Por ejemplo, para posicionar esto en una parte de nuestra ventana para que se vea de esta manera, necesitamos los layout, y te quiero explicar un poquito cómo funciona eso. Así que ya tengo un video preparado donde te voy a explicar eso. Va a ser más adelante, tal vez unos 2 o 3 videos más adelante. Por el momento vamos a seguir trabajando con este cuadro de texto así como lo tenemos, así todo mal hecho, de esta manera como es aquí. Así vamos a seguir trabajando. En el próximo video ya te voy a enseñar a crear el menú, que va a ser esto de aquí, todo esto, vamos a crear este menú, y después vamos a encargarnos de agregarle funcionalidad a este menú. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video y que me haya podido explicar de una manera pues bien, sin haberte confundido en esa explicación, porque si eres un poquito nuevo en esto, probablemente sí te confundiste un poco. Si todavía no conoces los paneles y todo eso, pues sí, a lo mejor sí te confundiste un poco. No te preocupes, cuando avancemos más adelante te vas a dar cuenta cómo funciona todo. Todavía falta. Así es esto, si vas empezando, pues al principio sí es un poco confuso, pero mientras más vas practicando y vas viendo cómo funcionan las cosas, vas comprendiendo un poquito la funcionalidad de todo y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, igual como te digo, pues espero que me haya podido explicar bien, y sin más que decir, mi nombre es José Sánchez. Hasta la próxima.